3, 2, 1. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro programa Diálogos Ciudadanos. Tenemos con nosotros a Juan Francisco Cárdenas. Sí, buenas tardes, bienvenidos. Tenemos al doctor Juan Sarmiento. Buenas tardes, bienvenidos al programa. Y tenemos a Josué Rodríguez en el sillón. Castigados, siendo los castigados. Será nuestro invitado y de repente a ver si participa también. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Que es el tema del derecho de autor en investigación, ¿no? Los tres, bueno, pues hemos estado en proyectos de investigación, hemos estado en programas, ¿no?, de posgrado, y vamos a iniciar hablando un poco sobre la generalidad, ¿no? Sobre qué son los derechos de autor, cuál es la diferencia entre un programa arbitrado por financiado, CONACYT, sí, financiado, ¿no?, y un programa que no es financiado por CONACYT. ¿Qué te parece si comienzas con algo, Francisco? Pues bueno, lo que puedo mencionar pues desde mi experiencia, nuestra experiencia, porque pues tú y yo fuimos compañeros en el desarrollo pues de nuestros proyectos de vida primero, pues, y luego académicos y de formación, y que estuvimos en el programa de maestría en creatividad e innovación educativa. Ese fue un programa que no fue financiado, pues. Sí. Entonces el tema pues viene, como lo mencionaste, pues para hacer una diferencia o para establecer a lo mejor las diferencias entre los financiados y no financiados. Como el de nosotros no fue financiado, pues tuvo sus características que las fuimos aprendiendo en el camino. Y no es que yo tenga mucha experiencia, pues, pero por trabajar en la Facultad de Química, una facultad donde pues se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser formadora de recursos humanos o de recurso humano, pues que se ha orientado y ha fortalecido la investigación. Hay muchos SNI, varios programas de posgrado, maestría, doctorado. Pues el compañero Juan, doctor Juan, también pues egresó de ahí. Y por la experiencia y el contacto que se ha tenido con estos personajes, pues, o estas personalidades de la investigación, pues sí, me he dado cuenta yo de la principal diferencia, pues la que más me llama la atención a mí, que es precisamente de las ideas que se van a desarrollar, los proyectos. Yo me he dado cuenta por experiencias, otra vez repito, muy cercanas, a que cuando son los proyectos financiados, los alumnos que ingresan, pues prácticamente entran a desarrollar los trabajos de los doctores, o sea, los que ellos ya consiguieron, los que ellos ya aterrizaron. Entonces se financia, se les consigue su bequita y se tienen todos los recursos para que se puedan alcanzar todas las metas y los objetivos. En cambio, en la de nosotros, pues no era un programa financiado. Entonces ahí tuvimos un poquito más de injerencia o más libertad de poder desarrollar aquellas ideas que nosotros, o inquietudes que nosotros tenemos al respecto de las líneas de investigación. Claro, no, de acuerdo. Y en la experiencia de los proyectos financiados, ¿qué nos puedes hablar de eso? Bueno, yo he tenido proyectos financiados por la misma Universidad Autónoma de Sinaloa. Soy trabajador universitario. Y he tenido proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al igual de proyectos por la Secretaría de Educación Pública. Y efectivamente, como dice Francisco, uno hace su proyecto, tiene su idea, la elabora en papel, la plasma completamente, objetivos y todo lo que solicitan los evaluadores, se somete y después de un lapso te dan la noticia si eres financiado o no financiado. Si tu proyecto es pertinente y viable, te financian, y después ahí viene lo que es buscar el recurso humano de un proyecto o de algo que ya tienes planteado hacer o realizar en un plazo determinado para dar los logros que la dependencia que te financió te está solicitando. Entonces, lo que sucede es que cuando entran los muchachos o entra o consigues, vamos a decir, un recurso humano en un programa de maestría o doctorado, pues como dice aquí Francisco, esos muchachos ingresan cuando son financiados por CONACYT, que pertenecen al PNPC,
se integran a un proyecto en el cual ya ha sido financiado, como comenté, por alguna dependencia. En mi caso, en la Secretaría de Educación Pública, ingresé en un proyecto al cual tuvo un muchacho de maestría. Y él siguió el camino que yo le dije que tenía que seguir y realizó el trabajo tal como se menciona. Como estaba planteado en el proyecto, sí, que tú metiste para el financiamiento. Efectivamente. Entonces, bueno, no sé qué, sí, qué otra cosa quiera que comentemos. Me parece que ambas explicaciones son muy claras, ¿no? Es decir, mientras en nuestra experiencia nosotros, bueno, pues iniciamos con una propuesta de un protocolo de investigación, ¿no?, propio, ¿no?, nuestro, que entrara en una de las temáticas o en una de las líneas de investigación del posgrado, y fuimos afinándolo poco a poco, quitando, cambiando, sí, con un tutor, ¿no?, que te va guiando principalmente pues en la cuestión de la metodología, te va diciendo hacia dónde tienes que ir. Eso es en un programa no financiado, ¿no? Bueno, en el caso de los proyectos financiados, el alumno o el recurso humano que vas a generar, llámese licenciatura, maestría o doctorado, no tiene mucho margen para moverse. Por el hecho de que uno como investigador y proyecto financiado, ya tienes planteadas unas metas, unos logros que debes de cumplir. Tienes un cronograma. Ya tienes un cronograma, plazos, tienes todo, ya por eso se te fue financiado. Entonces, si tu proyecto fue financiado un año, a un año tienes que dar resultados. Entonces, igual, ahí es donde uno pues ajusta el recurso humano, como sea licenciatura, maestría y doctorado, para que cumpla con los lapsos que uno necesita cumplir, que el proyecto en realidad necesita, porque si no se retiran los financiamientos. Claro. Y en este caso, pues el muchacho termina con su tesis o una publicación, ¿verdad? Sí, termina con su tesis y a la vez de la tesis, pues en ocasiones se llevan a cabo publicaciones o no, dependiendo del trabajo, pero el logro ya se realizó y las metas se cumplen para que el proyecto pueda ser liberado por la dependencia en particular, la que sea. Ok, bueno, pues está muy interesante, ¿no? El punto, porque, bueno, pues ahí entramos precisamente en este tema que no queda muy claro sobre los derechos de autor, ¿no? Es decir, bueno, me queda claro que, por ejemplo, si Francisco en algún momento quiere publicar parte de su tesis, pues no necesita pedirle permiso a nadie, porque todo el trabajo fue de él, ¿no? Es decir, si él quiere sacar algún artículo de su trabajo, pues lo puede hacer. En el caso de los proyectos financiados, por ejemplo, si el muchacho, ¿no?, quisiera publicar algún artículo, ¿no?, del trabajo realizado del proyecto, ¿cómo es el procedimiento ahí? Pues mira, ahí tendría que primero solicitarle al asesor, al director de tesis, el titular del proyecto, si acepta la publicación. Okay. Entonces ahí ya se debería de negociar entre el alumno y el asesor las posiciones de autoría. Normalmente cuando el investigador tiene el recurso, la idea, y uno como estudiante, porque también fue estudiante, se inserta únicamente, vamos a llamarle a seguir un camino sin desviarte, y al final de cuentas tú realizas una idea que no es tuya, que es prácticamente de tu director de tesis. Entonces no puede uno como alumno perder el sentido de que tuviste un director y no puedes apropiarte del trabajo. Tal vez uno, por realizar el trabajo, cree que le pertenece, pero desde mi punto de vista no es así. El trabajo le pertenece al
al dueño de la idea. De la idea principal. No al que lo realiza, porque si fuera así, le tocó, vamos a decir, a ese alumno en particular, pero le pudo haber tocado a cualquiera que en ese año ingresó a un programa y que decidió trabajar con ese asesor. Claro. Entonces, sí, pues, adelante. entonces en realidad, el trabajo se iba a desarrollar, esté o no esté el alumno. Muy bien. Es un punto de diferencia. Sí. Entonces, aunque no tenga uno como asesor un alumno, entonces, pues uno como investigador puede desarrollar su propio trabajo. En mi caso, si yo no tengo alumnos, yo desarrollo mi propio trabajo. Claro. Si me llega un alumno, pues ese trabajo que yo iba a desarrollar, se lo doy a él, que él desarrolle mi idea y siga un camino para cumplir las metas que ya tenemos planteadas, al igual que los objetivos, y yo me dedico a hacer otro proyecto. Sí, por eso es un proyecto de formación, pues es un programa de formación. El muchacho se acerca y lo que va a hacer es aprender. Aprende a la persona que tiene más experiencia, aprende las técnicas, aprende a publicar, aprende los caminos, como mencionó el doctor. Entonces sí merece su crédito, pero pues el que le corresponde nada más. No se puede, ¿cómo se llama? Bueno, sí lo veo yo, ¿no? Es particular. O sea, no se puede apropiar de todo el crédito. Lo que le corresponde nada más. Claro, entonces Sí, me sí. parece interesante esta parte que dices donde, bueno, se ponen de acuerdo o negocian, ¿no? El director de tesis y el alumno. y el alumno, ¿no? Sobre las posiciones, ¿no? A la hora de la publicación. Así es. ¿no? Incluso lo que normalmente se usa, pues, bueno, pues lo he vivido una experiencia ahí en mi casa, es de que prácticamente al revés le pide permiso el director, pues el encargado, el doctor en este caso, pues del programa, o el que fue tutor. Oye, vamos a publicar. El estudiante no tiene las relaciones, no tiene los caminos, no los conoce, pues. Es muy difícil, o yo lo veo muy difícil, pues, de que tome la iniciativa. Normalmente es el doctor y le dice, oye, vamos a publicarlo, colaboró con nosotros fulano, y lo vamos a acomodar de tal forma los créditos. Pues. Adelante, Sí. adelante. O sea, él es el que tiene la batuta, pues. Claro. Difícilmente puede un alumno tomar esa iniciativa. Sí, no, está muy interesante, ¿no? Y me parece que lo dejas muy, muy claro sobre cómo es el proceso, ¿no? El procedimiento. Ahora, en el caso particular, ¿no? Y, pues digámoslo así, ¿no? Del plagio o del derecho de autor, hace rato platicábamos, ¿no? Bueno, en qué momento un alumno o un joven tiene derecho de autor sobre la obra, ¿no? En el caso de los programas no financiados, pues me queda muy claro, ¿no? Es decir, bueno, si tú no tienes una tesis publicada, pues difícilmente podrás demostrar en algún momento que lo que otro publicó, pues en realidad tú lo estuviste trabajando tiempo atrás, ¿no? Porque bueno, pues cualquiera pudiera sacarse un borrador de la manga, ¿no? Y decir, hey, es que esto yo lo trabajé, aquí están las notas, ¿no? Lo trabajé hace 15 años, ¿no? No, pues si no está publicado, es decir, si no tienes la tesis, ¿no? Difícilmente podrás demostrar, ¿no? Que en realidad el trabajo, la idea o las palabras, ¿no? son tuyas, ¿no? En el caso de los proyectos financiados, pues no me queda del todo claro, ¿no? En qué momento se puede llamar algo plagio, ¿no? O por ejemplo si alguien se está robando la idea de otro, ¿no? No sé si ahí pudieran darnos un poco de luz al Mira, respecto. es que es confuso y no hay, o yo no me ha tocado encontrar algo, o sea, un artículo o algo que te hable sobre derechos de autor de proyectos. Normalmente los derechos de autor cuando se solicitan es por una patente, un procedimiento o algo innovador o algo nuevo, vaya, algo más creativo que lo que ya está.
pero normalmente se solicitan esos derechos, los derechos de autor, aquí en México en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Hay organismos a nivel internacional que también realizan esas cuestiones de derechos de autor. El problema es que uno como alumno de posgrado debe entender y debe centrarse y saber que el trabajo que uno llega a realizar no es de tu autoría, es de tu asesor. Tú llegas, vaya, a maquilar algo y a cumplir un objetivo que ya te están diciendo que tienes que cumplir. Es difícil, vaya, demostrar como alumno, o sea, y vaya, no difícil, es ilógico que uno como alumno quiera demostrar derechos de autor. Es muy complicado porque no es tu idea, no es tu dinero, simplemente llegaste a maquilar algo. Te tocó a ti, le pudo haber tocado a cualquiera. En cambio, el asesor o el director del proyecto lo va a desarrollar, importa que haya alumno o no haya alumno. Claro, ¿no? Sí, un poco... Es difícil, cuando te financian el proyecto, no hay... Yo no he leído por ningún lado en las cláusulas de contrato de que diga que automáticamente de apoyarte el proyecto ya tienes derecho de autoría. Inclusive la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual te establece que las ideas no causan derechos de autoría. O sea, no puedes tener derecho de autor sobre una idea. Pero si tú tienes una idea acá en México y alguien está desarrollando otra idea en España, en Asia, no puedes ir y decir, hey, es que yo la pensé primero. Sí, no se puede. Es quien la desarrolle primero el que se lleva el crédito. El que tenga el producto. Sí, si tú publicas un artículo, patente, capítulo de libro, lo que sea, primero que otro, y puedes demostrar que un año después salió un artículo o cualquier otra cosa con tus palabras, ese sería plagio. No decir, es que mi asesor la tomó una parte de mi tesis, sí, y decir, está plagiando. Es ilógico, vaya. O decir, presentó su trabajo, su proyecto, o presentó su proyecto con mi trabajo, entonces me está plagiando. Como los casos que han pasado pues últimamente, el caso particularmente de la Facultad de Química. Pues. Claro, ahorita vamos a entrar precisamente en algunos casos en particular, ¿no? Porque, bueno, ahora que hablabas sobre el plagio, te comentaba hace rato que hace un par de años a mí me había tocado ver una circular, ¿no?, sobre una suspensión de CONACYT para 2 investigadores. Y tú te acordaste, ¿no?, de esa circular. ¿Qué nos puedes decir al respecto un poco? Bueno, de lo que yo me enteré, que leí, y aparte de los desplegados de CONACYT, fue que esos 2 investigadores se les demostró como tal plagio. Que según la Real Academia Española de la Lengua, el plagiar es tomar un texto tal y cual está y generarlo como de tu autoría. Entonces esos investigadores hicieron eso con varios artículos del idioma inglés al español. Entonces fue demostrado, una de las autoras de un manuscrito, que era una chilena, prácticamente observó que era una traducción literal de su manuscrito publicado en español. Entonces por esa razón se demostró el plagio. Además, esta persona que yo recuerdo, no recuerdo el nombre, pero era de Michoacán, de la Universidad de Michoacán, aceptó el plagio como tal. Entonces CONACYT, el comité, se llama la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tomaron cartas en el asunto, verificaron todo y efectivamente ellos comprobaron el plagio. Y se les puso la pena máxima que otorga el CONACYT, que fue retirar los 20 años de todo lo que tenga que ver
de recibir financiamiento, de ingresar al SNI. Inclusive me parece que uno de ellos era SNI 3. Fue removido del sistema inmediatamente, se les canceló todo lo que tenían, proyectos. Inclusive la misma Universidad de Michoacán le suspendió el contrato laboral. Claro. Pues tremendo, ¿no? Sí, es sí. decir, porque pues, además los boletinaron, supongo, por todo el país, no, todo el ¿no? mundo, todos los programas. todo el mundo. Ahí, Sí. ahí no aplicaron la de Peña Nieto, ¿verdad? No, Que se le No. fueron las comillas. las comillas, ¿no? No, en cuestión de de las áreas que no son sociológicas ni económicas, es difícil que demuestren que no hay plagio. ¿Por qué? Porque las metodologías están, o sea, los caminos de diseño, las partes experimentales. No puedes plagiar una parte experimental, Claro. es ilógico. Entonces, si te encuentras uno igual, es ilógico que la otra persona diga que no te lo plagió. Claro, que los resultados y todo el experimento Sí. salió exactamente igual. Igual. Estaría muy complicado, ¿no? Bueno, pues muy bien, ¿no? Ahora, está el otro caso que Francisco nos comentaba, no sé si quieres introducirnos, Francisco, en el caso particular de la facultad, ¿no? Sí, pues un tema que cuando menos, pues a nivel institucional, pues más particularmente pues en la Facultad de Química pues fue pues muy sonado, pues. O sea, fue muy, ¿cómo se dirá? ¿O cómo se dice? Pues impactó mucho en toda la comunidad ahí de la Y es facultad. reciente, ¿no? Sí, pues reciente, fue a partir del viernes, yo creo, en la tarde, que un exalumno de uno de los programas, pues presenta una queja, pues. Entonces la queja la presenta entre un medio. Y el medio le hace eco, pues. Entonces publica una acusación sobre la persona de una doctora, pues, que pues por lo dicho, mejor dicho, propiamente pues por la persona que interpone la acusación, o sea, él no terminó con su proyecto y decidió retirarse. Sin embargo, pasa el tiempo y él dice que ve publicado su trabajo, o sea, algunas de las cosas que él elaboró o desarrolló, tablas y gráficas. Entonces él dice que eso es plagio y que la acusa de plagiadora pues a la doctora. Cuando, como acabamos de hablarlo, pues, y acabamos de verlo y de entenderlo, me imagino, pues de que la idea principal o la idea que en general pues es del doctor encargado del proyecto, es el que se encargó de encontrar el financiamiento, de buscarlo pues y recuperarlo y presentarlo y se hace responsable. Entonces esa persona nada más viene y maquila, porque al final de cuentas no es que dude o conozca la capacidad del muchacho, sino que no sigue con los lineamientos del profesor, o sea, del tutor, que le diga vas a hacer tales estudios y generar tales gráficas, porque no tienen la experiencia aparentemente suficiente como para decir, no, voy a tomar el camino que yo quiera. Ahí en ese punto pues, no puedo opinar, pero no lo creo. O sea, nada más mi opinión es que no lo creo, pues entonces, pero al final, él lo que presenta es una demanda, pues no estoy hablando de una demanda legal, sino que es lo que él quiere, que se le titule automáticamente porque ya está publicado lo que él trabajó. Entonces eso generó pues cierto Encono. Sí, encono y generó también unos dimes y diretes en las redes sociales y polémico hasta cierto punto, pues porque cuando las personas que conocen o que están cercanas al programa o que pertenecen también al mismo programa, empezaron a exponer su opinión de los hechos porque estuvieron cercanos, pues la polémica se empezó a disipar. Pues sin embargo, aunque no es parte del tema que estamos trabajando, pues el medio tiene o juega una parte muy importante, pues, cuando menos en la exposición del problema como plagio, pues, y como lo había mencionado yo con el doctor en la mañana, la imagen de las personas queda dañada. Claro, en este caso fue línea directa, ¿no? Línea directa que irresponsablemente para mi gusto. Quien en lugar de ir y pedir la opinión, en este caso de la doctora, es una doctora, ¿verdad? Sí.
inmediatamente publica dichos de una persona, ¿no? Sin pedir réplica, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué nos puedes decir tú de este caso, Juan? Yo me enteré también por el medio, yo no sabía del caso. Yo lo leí en el portal del medio de comunicación y luego pues busqué información. Claro. Es una irresponsabilidad de los medios en general que lo que están haciendo aquí en Sinaloa. Hay un dicho, van inmediatamente sin indagar nada y explayan un comentario. En este caso le tocó desafortunadamente a la doctora Claudia, me parece que se llama, Sí, según lo que Carlos, leí. sí. Yo personalmente no la conozco, ni al alumno, pero sí está mal por el medio lo que hicieron, por el medio de comunicación, porque ellos deberían de haber buscado y saber, como comentábamos anteriormente, que dentro de los proyectos financiados se tienen caminos, metas y objetivos que se tienen que cumplir. Ya trazados desde el inicio. Ya trazados desde el inicio. Desde mi punto de vista, no sería plagio. Es prácticamente no debería de mencionarse la palabra plagio. ¿Por qué? Porque en todo caso yo estoy exento o yo estoy propenso a que cualquier alumno que yo tenga en X momento, porque él decide ya no estar a gusto conmigo, decide demandarme por plagio y decir que él hizo un trabajo. Claro. Entonces, bajo esa perspectiva, todos los investigadores estamos propensos a que nos saquen en el periódico diciendo que es plagio, sin ir a solicitar la documentación necesaria y ver cómo está la situación. Por ejemplo, si yo, en el caso de la doctora Claudia, que tiene su proyecto financiado, porque este muchacho dice que plagió, entonces, ¿qué aplicaría? Cancelarle el proyecto y que reembolse el recurso. ¿Por qué? Porque es plagio. Uh-huh. Prácticamente la imagen de la doctora está dañada. Claro. Dentro del Estado. ¿Por qué? Porque ella, después de este proyecto, va a seguir requiriendo recursos. Uh-huh. Va a volver a introducir proyectos o someter proyectos a que los evalúe un comité. Pero si ese comité conoce el caso, van a decir, no, ella está tachada de plagio. Entonces inmediatamente ya no tiene derecho a solicitar recursos financiados. ¿Por qué? Porque ya le retiramos un proyecto por plagio. Bueno, lamentable, ¿no? Porque en realidad, bueno, son dos temas que están ligados. Por un lado, la falta de ética de un medio, ¿no? De una persona que publica, ¿no? Porque sabemos que los portales, estos portales de internet, pues es una persona, aunque deben de tener un editor que revisa, bueno, es una falta de ética no corroborar la información, ¿no? Es decir, como bien dices, pues cualquiera pudiera ir y decir, ¿no? A cualquier portal de noticias por internet o cualquier periódico alguna acusación, por más extravagante que sea. Y bueno, pues el medio, si es un periodista, una persona seria, ética, bueno, pues por lo menos tendría que, antes de publicarlo, pues darle derecho de réplica a la persona a la que se le está acusando, o al menos investigar, ¿no? ¿Cuál es el sentido sobre estos proyectos financiados, ¿no? Que, bueno, nosotros trabajamos en la universidad, no estamos en esa área, pero sí llega a ser un tanto confuso, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues me parece un poco, no sé, extravagante, extraña, esta situación de que es un joven que no termina el programa, No. es decir, deserta, se va por cualquier cosa y de repente años después decide
que se quiere titular con algo que él no terminó, ¿no? Porque bueno, tal vez él realizó algunas de los experimentos que la doctora le pidió que hiciera, porque están en el cronograma, en el plan de trabajo. Tal vez pues hizo las gráficas en Excel, en Word, bueno, algún estadístico Sí. X. Y sí, ¿no? Y de repente pues dice, ¿no? Hey, es que esa tabla la hice yo, ¿no? Hace 3 años, 2 años. Entonces me corresponde, ¿no? Sí, me parece. Y luego esta exigencia, ¿no? De quererse titular. Sí. Es que esta exigencia, yo no conozco el caso, ¿no? Pero puede venir de CONACYT. Lo que pasa es que cuando estudias en un programa acreditado dentro de los programas nacionales de posgrados de calidad, que se abrevia como PNPC, CONACYT, lleva cierto periodo en el que tú, si eres estudiante de doctorado, tu periodo puede abarcar de 3 a 4 años. Después de 4 años o 3 años tu periodo, CONACYT te cancela el apoyo, que es de beca, y tienes un cierto periodo de titulación. Okay. En ese periodo tú tienes que enviarle a CONACYT la carta o la carta en la cual tú ya hiciste los trámites de titulación para que CONACYT te libere la beca. Si la beca no es liberada o esa carta no es enviada, pues simplemente CONACYT después de un tiempo te pide el recurso para atrás. Te exige un reembolso. Te exige el reembolso del dinero que te había solicitado, que te había prestado para estudiar. Para tu estancia. Para tu estancia de estudio. Wow. Nada más que la parte pues importante señalar aquí es de que si esta persona después de un tiempo hizo caso omiso, cuando menos a las demandas de su tutora, de regresar a terminar el trabajo, o sea, dijo, a mí me vale un cacahuate probablemente, o sea, ahí se queda usted con su problema, ella se ve obligada a terminarlo. Entonces cuando lo termina, porque yo conozco un caso cuando menos, y me lo platicó la persona, un compañero que tuviste en Tijuana, que también estuvo con nosotros en la Facultad de Química, y a esa persona le pasó lo mismo, o sea, él tuvo problemas familiares y se retiró del posgrado allá en el Tecnológico de Tijuana. Pero nadie terminó su trabajo, pues su proyecto, bueno, el proyecto de su doctor. Entonces él se retira, después de un año que estaba trabajando ya en una empresa, le cayó con así. Y le exigieron, ve y termina. O sea, le exigieron y probablemente hasta lo amenazaron, pero dieron todas las facilidades para que terminara. Él regresó, terminó, no tuvo que reembolsar nada, se tituló. Pero si a esta otra persona lo que pudo haber pasado, o lo cuando menos a mí me hace pensar es que definitivamente no quiso terminar. Entonces el doctor se ve obligado a terminar el proyecto. Claro. Entonces ya que está terminado o hasta que está terminado decide regresar. Hey, eso me corresponde a mí, titúlenme. Sí, me parece muy interesante este punto de vista del doctor Juan Sarmiento acerca de que, bueno, tal vez la motivación para el muchacho, ¿no?, de titularse, pues es precisamente eso, ¿no? Están exigiendo un reembolso de una beca que tuvo por algún tiempo, algunos años, ¿no? Me dices que puede ser hasta 3 o 4 años. Sí, los de doctorado son de 3 a 4 años, depende del programa. Entonces, bueno, pues supongo que era una bolsa sustancial, ¿no? Si de repente te piden que reembolses si no tienes ese dinero, ¿no?, y vio la oportunidad, ¿no?, y dijo, pues me cayó del cielo, pero no, es decir, pues la situación no debe ser así, ¿no? Es fácil demostrar si es plagio o no es plagio en ese caso. Es muy fácil. Existe una comisión de honor y justicia del CONACYT. El muchacho puede aplicar a esa comisión de honor y justicia. Que la comisión solicite la presencia de la doctora Claudia y solicite todos los expedientes. Y ellos pueden demostrar si hubo o no hubo plagio. No es necesario hacerlo en un medio de comunicación. Que el medio sea CONACYT. Claro. CONACYT, si demuestra que hubo plagio, inmediatamente le aplican una sanción y se hace público a nivel nacional. Esa sería la sanción si en caso hubiera plagio. No es necesario externar, decir y hablar y despotricar contra una persona. Que lo haga el mismo sistema. Claro, probablemente no hizo esta parte que tú mencionas porque seguramente él sabe que le van a dar para atrás, ¿no?
es decir, que no tiene él la razón. Y es algo que habíamos comentado en alguna otra ocasión, que se está volviendo costumbre de algunas personas litigar en las redes sociales. El chantaje, ¿no? El chantaje en las redes sociales, es decir, salgo y en lugar de acudir a las vías institucionales porque sé que me van a dar para atrás, es decir, si yo estuviera en su situación y estuviera seguro que tengo la razón, sigo esta ruta porque él la debe de conocer. Inmediatamente demando por CONACYT, ¿no? Sí. Pero, y le quito todo lo que tenga pero me queda claro de que él proyectos. sabía pues que no tenía la razón, ¿no? Que no tiene la razón. No, porque está exigiendo un tribunal institucional universitario, pues, cuando pues tiene que participar CONACYT porque es el del recurso y son los encargados de regular los proyectos, pues la publicación y todo tiene que estar pendientes. Ellos saben, ellos tienen la reglamentación. No, me imagino que pueden participar. Sí, y hay un Pero comité, no son hay un quienes comité deciden. de programas de posgrado dentro Pues, de CONACYT también. Ajá. Y si se demuestra que mal uso tanto del programa o daño hacia el muchacho por parte del programa, inmediatamente CONACYT saca ese programa de maestría, doctorado, lo que sea, de su base del PNPC, inmediatamente, Incluso hasta el programa pudiese ser retirado Sí, de los sí, apoyos del mismo CONACYT. del mismo CONACYT, ¿no? Bueno, pues muy interesante, ¿no? Todo esto a mí me deja un aprendizaje muy bueno, A ver, que lo que voy a hacer de aquí en adelante yo como investigador es hacer una carta donde el muchacho que me llegue como estudiante de licenciatura, maestría, doctorado, sepa explícitamente que no tiene derecho sobre la idea que va a realizar, que tiene derecho sobre el manuscrito que va a hacer. Si alguien le plagia, que le haga plagio a lo que él dice dentro del manuscrito, no a la idea principal. no a los experimentos. No, que él sepa que los experimentos y la idea principal, todos los derechos me corresponden a mí, no a él como estudiante. Si no, pues qué caso tiene, mejor desarrollo yo y no titulo a nadie. Pues Para sí. meterme en conflicto, Pues sí. ¿Ya oíste, Josué? Mañana te llega la carta para que la firme. desde mañana vas a empezar a firmar esa carta. No, bueno, pues tienes razón, ¿no? Es decir, Sí, hay que protegerse después del desprestigio de imagen que le hicieron a la doctora. Claro, ¿no? Lo cual es lamentable y no he visto alguna publicación de línea directa desdiciéndose o ofreciéndole disculpas a la doctora por la nota, ¿no? Tan malintencionada. Pues sí, malintencionada. De eso platicaba en la mañana con Francisco. Prácticamente de eso. Ya no es importante que emita una carta de disculpa. O sea, llámese el medio que sea. Lo mismo pasa con el medio de comunicación, el debate, que primero te toma una foto, te plasma ahí enfrente de cualquiera y te dice que eres por cualquier cosa que te hayan optado el municipio o la procuraduría deslindarte o acusarte. El hecho es que el daño de imagen ya está. Al final de cuentas el daño ya se realizó. Claro. Nadie va a emitir, aunque se emita la carta de disculpa, nadie la va a leer. Ni nadie va a decir, mira, es que se disculparon, se equivocaron. Hubo una omisión, Ujú. ¿no? La primera impresión es la que te deja Sí, desde luego. más. Ujú. ¿Algo más que quieras agregar? No, Francisco? Pues hay que investigar, yo creo que hay que indagar, hay que profundizar más en ese tipo de temas, pues, porque pues al final de cuentas son temas de legalidad. Entonces tenemos que estar enterados y más nosotros, pues él ya está participando, pero nosotros que estamos interesados en participar de ese tipo de proyectos, pues va a tener que ser parte de nuestra formación y más, bueno, mencionar también al final de que pues al final de cuentas, si en la comunidad de la FSQB recibió el apoyo la doctora, me imagino que todas aquellas personas que la conocen, donde ella estudió, sus compañeros también van a ofrecerle su apoyo, pues no hay ningún problema con eso. Claro, eso es importante. Sí. ¿El nombre de la doctora? Claudia León Sicairos. Bueno, pues un saludo a la doctora, ¿no? Y pues ofreciéndole pues también, ¿no? Nuestro apoyo público, ¿no? Y bueno, pues el joven, aunque no lo conocemos, bueno, pues las cosas no se hacen así, ¿no? Nomás te avisamos, ¿no?
¿no? Hay que hacerlas bien, si no, no tiene caso, ¿no? Sí. Sería interesante más adelante retomar o hacer una segunda edición del tema, ¿no? Ya precisamente leyendo un poco más sobre algunos documentos que nos platicabas más temprano, teniendo ya tal vez a nuestro anfitrión, ¿no? Al doctor Francisco Morales, al que le mandamos un saludo, ¿no? Y algo con lo que quieras concluir, doctor Juan Sarmiento. No, pues una recomendación para todos los investigadores a que aprendamos del caso de la doctora Claudia. Hay que, como decimos coloquialmente, hay que ponernos el guarache antes de espinarnos. Y pues hay que diseñar alguna carta donde diga que el muchacho no tiene derecho sobre los experimentos. Muy bien, bueno, sería todo de nuestra por parte, hoy, sí. ¿no? Agradezco a Juan Francisco, al doctor Sarmiento, a Josué, ¿no? Agradecemos a Iván, ¿no? Que está en los controles. De nueva cuenta, un saludo a Francisco, que seguramente nos verá en video, ¿no? Y que le estamos cuidando su cabina, ¿no? Y bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego. Dale. Gracias. Hasta luego. Inside, you know, you're hollow and shallow.